Al final Oye, no hacemos otra cosa. ¿cómo es el MP1, tío? El Porsche. Estoy poniendo mientras hablamos un vídeo del récord atómico de Nosleife. ¿Cómo es esa bestia, tío? Porque yo le pregunté a Alonso en una de las carreras de cars que hicimos, no sé si la de su casa o la de Mm. Madrid, y le pregunté, digo, oye, ¿qué tal el P1? Y me dice, de locos. O sea, corre más que un Fórmula 1, o sea, es una auténtica locura. ¿Cómo es esa bestia de coche? Nosotros, como anécdota, Neil Yanni, ¿Sí? que es uno de los más rápidos en los prototipos, Neil Yanni decía, yo la primera vez que me subo al coche después de estar 2 semanas sin correr, entre carrera y carrera, cuando salgo del pit lane la primera vez y acelero a fondo, me mareo, tengo que levantar el pie del gas y volver a acelerar otra vez porque me mareo. O sea, la aceleración que tiene el coche es espectacular. Y en los test que hicimos nosotros con periodistas y pilotos y demás, que a ese test vino, bueno, vino Chris Harris, vinieron un montón de periodistas, luego vino Patrick Dempsey, Michael Fassbender, que fue la primera vez que cogió el coche, un jugador Ujú. de béisbol. En ese test, todos los periodistas, cuando Se daban al hicieron boost, caca. no te imaginas cómo era en la radio. ¡Increíble! Hubo el jugador de béisbol nos dijo, esto iguala al día más feliz de mi vida cuando nacieron mis hijos. Madre mía, tío. O sea, el coche es espectacular y la Es- aceleración que tiene es tracción 4 y con el motor eléctrico, que el par te lo da de golpe, al final es mucho más rápido de lo que es Fórmula 1. Entonces, la diferencia que el Fórmula 1 tiene menos peso y las inercias son mucho menores y el paso por curva y la frenada, pues ahí tiene ventaja, pero el MP1, de hecho, cuando se hizo el récord en Spa, que luego ya lo han vuelto a batir en Fórmula 1, pero que un coche de casi 1000 kilos hecho para aguantar carreras de 24 horas consiga ser más rápido que un Fórmula 1, para mí ya es, o sea, dice mucho de de, locos. del coche. Estamos viendo mientras hablas y mientras hablamos ahora mismo la vuelta, ¿vale? La vuelta en Osleife. Parece que va a velocidad rápida, parece que va a 1.5. Sí, sí. Es una cosa El, de locos. pues, ese test o ese récord lo hizo Timo Bernard. En el equipo había un montón de pilotos y se decidió que el que hiciera el de Spa fuera Neil Yanni, porque era el más rápido, pero el que hizo Nürburgring fuera Timo Bernard, porque era el que más conocimiento tenía. Entonces Ujú. pensaban que si ponían a Nick Tandy Se o Neil mataba. Yanni o alguien de estos en Nürburgring, que por intentar bajar 10 segundos más iba a destruir el coche. Acababa en Murcia con el coche, ¿no? Entonces, efectivamente, pusieron a Timo Bernard porque era el más sensato de todos. O sea, imagínate el peligro que tiene el coche. Y de hecho se le ve cuando Uf, va en una de las rectas a 400 vibrando, si es que o sea, no, parece es mentira, bestial. parece un videojuego de estos de mentira, ¿sabes? Porque Sí, sí. además, claro, subiendo por la colina aquella, la curva, bueno, todo aquello a fondo, la curva izquierda prácticamente a fondo y la derecha, eh, pillas un piano allí o sea, que los pianos son así. Sí, sí. Uf, Cuando la gente decía que estaba loca antes de hacerlo, cuando decía, no, no, que va a hacer el MP1 el récord en Uruk, la gente decía, pues están locos. se van a Pero sí, eso ya matar. es más, que lo hizo 2 vueltas, o sea, dio 2 vueltas y ya está. Y luego Que tampoco se colgó el casco y dijo, llegó a casa y dijo, ya está, estoy vivo, dejó de correr. no viene padre Philly a dormir, ¿no? Dijo. Sí, sí, total. No, no, es lo de Nürburgring es una pasada. Todos los que conocen el circuito, ya de por sí con un GT3 es complicado y con eso, a esas velocidades, cualquier fallo, que no tienes tiempo de reacción. Dios, qué locura. ¿Cómo se prepara un coche para ir a Nosleife? ¿De las alturas, de los frenos? ¿Qué hicisteis ahí? ¿Qué se hace? Lo primero, las ruedas. Tuvieron que hacer unas ruedas especiales por la Ujú. aerodinámica, por el kit aerodinámico que llevaron. Tuvieron que hacer un compuesto de neumático que aguantara, porque claro, es un coche de 1000 kilos. Todo el downforce que tiene, al final el neumático soporta una carga mucho mayor que en un Vale, Fórmula 1. ok. Entonces tuvieron que hacer unas ruedas especiales para ese coche y luego el resto, pues simplemente potencia máxima al motor eléctrico. O sea, nada de limitaciones de energía ni nada, sino full attack. Una vuelta al límite. Y ya Tronco, está, y un poco más. qué locura. Suspensiones un poco más alto, suspensiones algo más blandas para que absorba los pianos y ya está. Estoy viendo ahora mismo, acaba de pasar el coche por el segundo carrusel, está haciendo la entrada a la recta larga, que va a una velocidad, sale de la curva a 290, no hemos llegado al peaje y va a 370,
Y casi se clava ahí, sí, ya se clava ahí, 368. Uf, y la cabeza del piloto es muy salvaje, ¿eh? Cómo se mueve. Sí, sí, es espectacular. Y todo eso, las vibraciones al final viene Madre más que mía. por los parches del circuito, por toda la aerodinámica. La aerodinámica, esa velocidad, en el momento que, con los difusores que lleva y los splitters, en el momento que empieza a vibrar un poquito, o sea, la vibración es más por la aerodinámica, por la resonancia de los splitters que por vibración de los baches del circuito. Uf, qué Ah, pero es barbaridad. espectacular. Es a todo el que cuando ves después la vuelta, dices tú, es imposible a esta velocidad, si es que es, no tienes tiempo de reacción de nada. Cualquier cosa que se te cruce, te matas. Es lo más. Estamos viendo ahora la comparativa en Spa, ¿vale? Con Lewis Hamilton, que hizo el 41.252 y que es medio segundo más rápido que Neil Jani en Spa 41.7. ¿Eh? Justo estamos viéndolo comparado y efectivamente es una locura que un coche tan grande, tan pesado, corra como un Fórmula 1. Básicamente, que el Fórmula 1, pues eso, en teoría es lo más de lo más, pero claro, si consiguieran quitar el peso, porque ¿el peso es una consecuencia del motor eléctrico o es una limitación por reglamento o cómo No, va eso? el peso es una consecuencia de hacer un coche que aguante 24 horas. O sea, las Vale. maquetas, por ejemplo, tienen que ser mucho más resistentes, la caja de cambios tiene que ser una caja de cambios mucho más robusta, el motor tiene que ser un motor mucho más robusto. Si tú haces un motor que aguante con la Fórmula 1, y ahora ya no tanto, pero antiguamente que era casi motor por carrera, puedes poner pues unos segmentos súper finitos que tengan mucha menos fricción y que el motor suba más de vueltas. Entonces, en un coche de estos al final tienes que conseguir que performan, pero también fiabilidad. Y si ves el coche, trapecios, son todo mucho más resistentes que las transmisiones, unas transmisiones mucho más rígidas que en un Fórmula 1. Eh, Al final el coche tiene tracción 4, tiene transmisiones detrás, delante, o sea que al final por la construcción del coche tiene que pesar mucho más. ¿Cuánto Y crees luego, que... pues, el tema de las baterías también. Las baterías pesan, pero que el peso, el mayor peso no es tanto por las baterías, Vale. porque el coche no lleva una batería como los coches de calle, que tenga autonomía de 500 kilómetros. Al final la batería se carga en una vuelta y se descarga en una vuelta. O sea que es una batería relativamente pequeña, solo que ¿Cuánto, da muchos picos de potencia. cuánto crees que podría bajar el tiempo en Spa? Si tú le metes para hacer una carrera, pues eso, una carrera de 2 horas o de hora y media, y aquí paz y después gloria, y luego se cambia lo que haya que cambiar. ¿Cuánto crees que bajarías de peso, de rendimiento, de A ver, prestaciones? si el coche, por ejemplo, más o menos tiene unos 400 kilos más que un Fórmula 1. ¿Mm? Más o menos, nosotros teníamos cada 10 kilos, cuando hacemos los cálculos dependiendo del piloto que estuviera, más o menos cada 10 kilos eran unas 2 décimas. Cada 10 kilos, 2 décimas, ¿ok? 400 kilos son 40 por 2, son 80 décimas, que son 8 segundos. A ver, eso Lo en números. revientas al Fórmula 1, Bajar, ¿quieres decir? bajar 4 segundos, o sea, bajar 400 kilos de peso es complicado. Pero si te pones a hacerlo, o sea, si alguien quisiera, si cogieran un Fórmula 1 y metieran todo el powertrain que lleva el LMP1 con el motor híbrido, el motor de gasolina y demás, sería bestial. O sea, el LMP1 está en 1000 y pico caballos, con el máximo de potencia del motor eléctrico y de gasolina está en 1000 y pico caballos. Entonces, 1000 y pico caballos encima tracción 4, eso es una burrada. Cuando estuve en Colonia, una de las veces que fui ahí a Toyota, me subí en el P1, que lo tenían todavía sucio y tal, el que había ganado. Me metí dentro y tal, y casi, o sea, daba mucho respeto, porque es una nave espacial. Directamente parece que eres este que saltó de Red Bull de ahí arriba de la estratosfera. O sea, una nave espacial llena de botones. No se ve nada, tío. Es una locura, es así, el hueco. Mm. Y digo, pero de verdad aquí van a 300. O sea, no quiero ni imaginarme lo que es, bueno, no sé, te iba a decir no Schleifer, cualquier cosa en ese coche. Sí, la verdad es que de los LMP a los fórmulas hay bastante diferencia, sobre todo eso, el cockpit. El cockpit además, como vas incrustado en la parte izquierda, en la derecha lo que llevas es la batería y la cámara y demás, vas incrustado ahí en la izquierda y es súper,
es súper pequeño. Por aerodinámica, todo lo que es el parabrisas es muy pequeño, se ve muy poco. Los retrovisores pues, son retrovisores especiales, pero con así no se ve demasiado. Por eso tienen también la cámara trasera. Y luego, a ver, tienen muchísimos botones porque, claro, en carreras de 24 horas, en la Fórmula 1 también tienes un montón de botones para setting, para el diferencial, para motores, para... Pero en el MP1, en una carrera de 24 horas, tienes que tener un montón de sistemas de backup de sensores. Pues Ok, siempre te va a fallar. Te puede vale. fallar un sensor, te puede fallar cualquier parte del coche y necesitas un segundo sensor. Entonces, todos esos backup o todos esos sistemas que lleva en caso de de fallo, lo haces con botones. Entonces, al final, tienes el alfabeto del ejército, Alfa, Bravo, Charlie, Gamma, y entonces a los pilotos les tienes que decir Alfa 15 y tienen varias ruletas, ponen Alfa 15, ok, y ahí se va al sensor de backup. Por ejemplo, imagínate el sensor del TPMS, llevamos tres. El acelerador la mariposa, el sensor que te marca el tanto por ciento de acelerador, pues tenemos tres sensores. Si falla uno, te vas al segundo. Si falla el segundo, te vas al tercero. Entonces, todo eso al final, todos esos sistemas, lo que hace es que el coche por dentro tiene un montón de botones. Tiene las luces, cortas, largas, para flashear al delante. O sea, tienes un montón. Al final es como un coche de calle, por lo que es mucho más complicado. Chetao. Y encima, con todos los sistemas que tiene, para poder acabar una carrera de 24 horas, aunque tengas algún fallo. O sea, al final son muchos sistemas, muchos botones, muy complejo. Y al principio, cuando la gente empieza a rodar en el coche, cuando le pasó a Alonso cuando empezó, son muchas cosas a tener en cuenta. Ujú. Igual que cuando ruedas con coches de diferentes velocidades, estás con los GT, de repente ves a un GT que va Uf, mucho más lento que tú. ya ves. A la hora de las frenadas no tiene nada que ver la frenada de uno y de otro, el paso por curva. Estás con pros y pro-am. Entonces, al final, Mm. una carrera de 24 horas es muy complicado por saber gestionar todo eso. Las ruedas, qué tipo de ruedas, compuestos, si quieres hacer doble, triple steam. Al final, cuando ganas, a veces la tienes que jugar y decir, venga, vamos a por un triple steam, con el Ay. mismo juego de neumáticos y con el mismo piloto. Me decía El piloto tiene Ortelli, que saber. mi compi Ortelli me decía que en la época